Y jóvenes, nuevamente buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad. Semana número 2 y para nuestro curso aquí en el Centro Propietario de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el curso de Economía corresponde desarrollar un tema interesante para seguir comprendiendo cómo es que funcionan estas economías consideradas de mercado. Economías de mercado, economías capitalistas que se basan en el funcionamiento de los mercados para que las actividades económicas puedan desarrollarse con normalidad. Para ello, entonces, vamos a ir ya compartiendo alguna información que traemos para con ustedes poderlas ir describiendo. El tema del dinero está enmarcado dentro de lo que en otro momento también hemos visto. Ya hemos señalado que las economías teóricamente van a encontrarse organizadas en dos grandes sectores. Tenemos por un lado el denominado sector productivo o también conocido como sector real. Esto ya en parte hemos venido trabajando en sesiones anteriores cuando nos hemos referido a la actividad económica que es pues la producción. Hemos puesto más énfasis en la producción de este sector real, donde vamos a ubicar a todas las empresas que van a encontrarse en una economía, excepto las empresas que brindan servicios financieros. Por lo tanto, el sector real en nuestra economía, como en cualquier otra, ahí vamos a poder encontrar a empresas extractivas como son las empresas pesqueras, las empresas mineras o empresas manufactureras que son todas aquellas que se ubican en las diferentes ramas industriales. Y por supuesto, también en el sector real vamos a encontrar empresas de servicios, pero que no sean financieros. Vale decir, servicios de transporte, de comercio, de restaurantes, de hospedaje, etcétera. Entonces, este es el sector real que define el mercado de bienes para cualquier economía. A ese sector real vamos también a sumar el sector financiero. El sector financiero que hoy empezamos a estudiarlo con el tema del dinero. El sector financiero, aquí vamos a poder ubicar a todas las empresas que van a brindar servicios financieros, como los bancos, las financieras, las cooperativas, las empresas de seguros, las clasificadoras de riesgo, las de arrendamiento financiero, las sociedades agentes de bolsa, etcétera. Todas estas empresas vamos a tenerlas en el sistema financiero. Hoy vamos a trabajar uno de los elementos que participan, ¿no?, en este mercado financiero, en el sistema financiero, y que va a ser pues el dinero. El dinero es uno de los principales elementos para que cualquier mercado financiero en cualquier parte del mundo pueda dinamizarse. Entender que estos dos sectores van a estar en continua relación y esa relación le va a permitir a una economía poder desarrollar sus actividades, ya que el sector financiero va a proveer de los recursos que requiere el sector productivo, el sector real. El sector financiero va a captar de la economía de aquellos agentes económicos que les sobra dinero para poderlo colocar en manos de aquellos que les falta dinero. Y dentro de aquellos que les falta dinero tenemos principalmente las empresas. Por eso que en el sector financiero va a haber un uso permanente del dinero. Entonces, de ahí que señalemos que el dinero es un elemento fundamental para el funcionamiento de las economías de mercado. Cuando hay dificultades en lo que es el manejo del dinero, el flujo del dinero en los mercados, van a haber problemas en la economía, como también los hay cuando en el sector real alguna actividad productiva se ve afectada. Si recordamos la crisis financiera del 2008, que se inicia en Europa el año anterior, 2007, pero que estalla en el mercado financiero norteamericano, ahí vamos a ver cómo la crisis del 2008 y los años siguientes se inicia en el sector financiero.
Es este mercado que va a tener primeramente los problemas en estos países, y la crisis que se inicia en el sector financiero luego se expande al sector real, afecta la actividad productiva. Por eso que finalmente se habla pues de una crisis, ¿no?, en estos países que va a generar una fuerte contracción de la actividad productiva, de la generación de riqueza. Recién estos países como Europa, Estados Unidos, se fueron recuperando de esta crisis en el 2014, 2015. ¿No? Entonces duró varios años también esa crisis financiera a nivel internacional. Pero se inicia en el sector financiero y luego se expande, no se propaga al sector real. Cosa distinta de la crisis que estamos viviendo en plena por esta pandemia, donde el año pasado, ¿no?, por lo menos en el caso nuestro, la crisis se inicia en el mes de marzo. Como hemos podido observar en las economías, la pandemia ha impactado negativamente en el sector real de las economías de los países, debido a las características de esta enfermedad que obligan a que las autoridades tengan que enviarnos a que nos confinemos, a que no salgamos a desarrollar actividades económicas, que estemos en un aislamiento social. Eso pues ha tenido sus consecuencias, primeramente en el sector real. Por eso es que el año pasado, en el peor momento de nuestra economía, en los meses de mayo, junio, caramba, la economía se desplomó, menos 40% cayó la economía en esos meses. Entonces, la parte negativa la está llevando dentro de esta crisis generada por la pandemia el sector real. El sector real es el más afectado, ¿no? El sector real es el más perjudicado. El sector financiero no tanto. Caramba, aquí en nuestro país, como ha pasado en todos los países del mundo, las actividades de las empresas financieras no se ha visto seriamente perjudicada. Los bancos han seguido atendiendo, han seguido brindando sus servicios financieros casi de manera normal. Es más, si se han visto afectados ha sido en algo mínimo. Estima que sus utilidades de los bancos aquí en el país solamente se ha reducido entre un 15 a un 18%. Todavía no tenemos las cifras oficiales, no esperemos que más adelante lo puedan publicar, pero sí, que se ha visto afectado el sector financiero, por supuesto, pero no tanto como para decir que la siguiente crisis va a ser una crisis financiera. No, lo peor está en el sector productivo, en el sector real, y por lo tanto en la pérdida sobre todo de millones de puestos de trabajo. Entonces, aquí este elemento llamado dinero es importante, ¿no? Importante para que podamos entender como elemento que es en las economías de mercado cuál es su papel. El dinero, por lo tanto, viene a ser un objeto que va a ser utilizado para poder concretar las diversas transacciones en los mercados. Sirve para poder establecer el intercambio en todos los mercados dentro de estas economías capitalistas. El dinero, por eso es que vamos ahí a indicar que cumple una serie de funciones. Entre esas funciones va a ser lo que ya venimos diciendo desde semanas atrás. El dinero sirve para medir el valor de las cosas y eso se llama precios. Por eso que en otro momento hemos dicho que a través del dinero se establece cuánto de unidades de él debemos de entregar para poder adquirir un bien o un servicio en un determinado mercado. Por lo tanto, decimos que una función del dinero es servir como medida de valor. Es medida de valor. El dinero permite que todos los bienes y servicios tengan un valor que se expresa en una determinada cantidad de unidades monetarias, lo que llamamos precios. Además, el dinero es unidad de cuenta. Todo lo que se haga en los mercados son actividades económicas y las actividades económicas son materia de cuantificación. Se pueden medir, se puede establecer qué resultados se tiene una determinada actividad económica y las actividades económicas, sus resultados se miden en dinero. Si yo quiero medir la actividad económica del consumo de una familia en un mes, lo expreso en una determinada cantidad de dinero, diciendo que de repente 2.500 soles ha sido el resultado de esa actividad que llamamos consumo. O si yo quiero medir
la actividad que hace una empresa al producir, también lo hago en términos de dinero. O tal vez quiero medir la labor que hace el gobierno cuando ejecuta un presupuesto, el gasto público, finalmente lo debo de expresar en unidades monetarias. En general, todas las actividades económicas se miden en dinero. Por lo menos ese es uno de los principios de esta sociedad, las llamadas economías capitalistas, las economías de mercado. Entonces ahí el dinero está actuando como unidad de cuenta. El dinero es medio de cambio. Ya lo venimos diciendo de semanas atrás, cuando si actuamos como demandantes, consumidores en un mercado, lo que tenemos que hacer es llevar una cantidad del dinero, y a cambio de nuestro dinero nos van a dar bienes, nos van a dar servicios en los mercados. O si estamos en el lado del productor, del vendedor, también aquel tendrá que llevar bienes, servicios al mercado donde participa, y a cambio de sus bienes recibirá dinero. Por eso que el dinero siempre será un elemento, un objeto que permite el intercambio en los mercados. Es medio de cambio. Pero aquí estamos suponiendo que todo lo podemos cancelar en el momento que lo adquirimos, como lo que decimos coloquialmente, vamos al contado, pero no siempre es así. Hay mercados donde los bienes o servicios no se pueden cancelar en el momento que lo queremos adquirir, y tenemos que ingresar a asumir, si somos nosotros los interesados en querer adquirir ese bien o servicio, tenemos que asumir un compromiso de que ese bien, ese servicio lo vamos a ir pagando de a pocos, no más adelante mediante pagos diferidos. Y ahí es donde el dinero entra a cumplir esta otra función. Sirve para cancelar deudas, porque no lo podemos comprar al contado. Caramba, en estos momentos una familia que quiere entrar al mercado de departamentos no tiene, la mayoría no tiene en la cartera, en el bolsillo, 350,000 soles en billetes y monedas, o un cheque de repente, para que pueda cancelar al contado la compra de un departamento, que aquí estoy hablando pues de los más baratos, ¿no? Cuya área puede ser 40, 50 metros cuadrados, ¿no? Caramba, la familia muchas veces se tienen que endeudar porque el hijo, la hija ya terminó la universidad, ya hizo sus 5 años de pregrado, pero hoy en día, para ser realmente competitivos en el mercado laboral, se requieren estudios de posgrado, y esos posgrados no cuestan pues 20 soles, 100 soles, 2,000 soles. Los más caros aquí en el país cuestan hasta $60,000, estudio de posgrado, ¿no? Pero también hay otros que pueden costar 20,000, 30,000 soles, y muchas familias no tienen pues para cancelar al contado todo un estudio de posgrado para la hija, el hijo que ya terminó el pregrado. ¿Qué deben de hacer? Comprometerse a ir pagando de a pocos esos estudios de posgrado mediante un crédito, y ahí el dinero volverá a actuar como medio de pagos diferidos. Medio de atesoramiento es otra función del dinero, que significa que lo podemos guardar en el tiempo y va a mantener su valor, por lo menos eso se espera, que el activo que estamos guardando, que estamos atesorando, y que va a ser de repente cualquiera de las formas de dinero que solemos tener en las economías, va a servir pues como medio de atesoramiento. Como sabemos, las familias tienen un ingreso. De ese ingreso una parte lo consumen, otra parte lo guardan, lo ahorran, y cuando van ahorrando, van acumulando, eso se vuelve riqueza. Y esa riqueza se puede expresar no solamente en billetes y monedas depositados en una cuenta bancaria o no bancaria, sino también en otras formas de dinero, que la persona o el agente económico sepa va a mantener su valor. Caramba, también un medio de atesoramiento lo hacen muchas familias que tienen la posibilidad de hacerlo, compran oro, ¿sí? Compran oro y guardan el oro, porque en el tiempo el oro es un activo que sabe mantener su valor. Al igual que de repente el comprar bonos en el mercado de capitales o acciones, o tal vez un certificado bancario, o quizás un seguro de vida, que son maneras de atesorar riqueza. Entonces hay diferentes formas de dinero que pueden servir para que se cumpla esta función de que con el dinero podemos atesorar. Es un medio de acumular riqueza. Ahora veamos cuáles son las características del dinero.
Entre estas características podríamos señalar la concentración. El dinero debe de servir para poder adquirir en los mercados la mayor cantidad de bienes y servicios. Por eso decimos que una característica del dinero es de que concentre valor. Si un objeto llamado dinero no concentra valor, no sirve. Es cualquier cosa menos dinero. Por eso, sean monedas, sean billetes, sean algún otro activo financiero que haga el papel de dinero, esos objetos deben de saber concentrar valor, y eso se va a verificar con la capacidad de compra que con esos objetos podamos tener en los mercados. Entonces, por eso es que hay momentos en que los objetos llamados dinero, que pueden ser billetes, monedas, no pueda que en algún momento, bajo ciertas circunstancias, conserven su valor, concentren valor en el mercado, y en otros momentos no. Eso puede estar afectado porque en esa economía tal vez hay alguna perturbación monetaria que está perjudicando el valor de ese dinero, como sucede en países que en un momento veremos y que están, por ejemplo, pasando por un proceso inflacionario. Otra característica, la estabilidad. El dinero es estable, por supuesto, y la estabilidad del dinero en una economía se refleja en que en los mercados los precios tienden a mantenerse. No digo que no van a cambiar nunca, los precios de todas maneras van a tener que variar. Recuerde que estamos en un sistema económico donde los bienes y servicios, sus precios no son estables, no son constantes, no se mantienen en el tiempo, debido a una condición de esta sociedad, que siempre los productores están tras las ganancias, tras los beneficios, y eso hace que históricamente los precios tiendan al alza. Pero aún así, esos precios no tienen por qué subir de manera tan exagerada como se ha dado en algunos casos, sino que ese incremento tiene que ser moderado. Y cuando los precios son moderados, se dice que en esos mercados hay estabilidad. Y por lo tanto, cuando los precios no se ven seriamente afectados en los mercados, el dinero tiene estabilidad. Pero aquí también hay que resaltar que en los países, en las economías, es importante la intervención de la autoridad monetaria para lograr estabilidad en los mercados, para que los precios no se distorsionen con cierta rapidez. Y esa autoridad es el Banco Central de Reserva. El Banco Central, con una serie de medidas, siempre está buscando la estabilidad en los mercados, vale decir, precios adecuados de los bienes y servicios en la economía. Y esa es la característica de la estabilidad del dinero. Luego tenemos la durabilidad. La durabilidad ya se refiere al material del cual es hecho el dinero cuando hablamos de un dinero físico, como son las monedas, son los billetes. Como estos objetos llamados dinero están sujetos a una serie de transacciones, van a pasar diariamente de una mano a otra, entonces se requiere que el material del cual son fabricados sea durable. Es por eso que hasta ahora, pues, en los países en el mundo, el material para poder acuñar las monedas son, pues, los metales. Caramba, los países europeos, cuando en el año 99 quisieron lanzar el euro, ensayaron un material que no fuesen metales, un material sintético, una especie de plástico, pero no lograron desarrollar esa tecnología para producir ese material, sino pues hoy estaríamos hablando de monedas hechas ya no en metales, sino en un material sintético, una especie de plástico. Bueno, no pudieron hacer o mejorar sus investigaciones con el propósito de producir este material, y como los plazos vencían, los países europeos en el año 99 no les quedó más que acuñar sus euros, su nueva moneda, en metal, como hasta ahora lo siguen haciendo, al igual que todos los países en el mundo. Entonces, los metales siguen siendo el material adecuado para poder acuñar las monedas. En el caso de los billetes, para poderlos imprimir, se hace uso de un papel especial, que por ejemplo aquí en el Perú no lo podemos producir. No tenemos esa tecnología para poder aquí en nuestra propia economía fabricar los billetes que diariamente utilizamos en los mercados. Lo que sí producimos son monedas,
¿no? Acuñamos monedas. Bueno, eso lo hacemos desde el virreinato, aquí en el Perú, pero la fabricación de billetes no, porque se requiere de un papel muy especial, ¿no? Cuya tecnología para producirlo no la tenemos. Y es por esa razón que los billetes los seguimos comprando principalmente a países europeos. Luego tenemos esta otra característica, la divisibilidad. La divisibilidad se refiere a que a partir de una unidad monetaria, en el caso de nuestra economía, es el sol. Entonces, a partir de una unidad monetaria, se requiere que se tenga múltiplos y submúltiplos a dicha unidad monetaria, porque en los mercados los precios son diversos. Caramba, qué ideal sería si es que todo valiera un sol en los mercados aquí en nuestra economía. Ya no habría necesidad, pues, de acuñar monedas de menor o mayor denominación que el sol, como son la moneda de 50 céntimos o las otras de 5 soles, ni mucho menos billetes de mayor denominación, como los billetes de 20 soles o de 100 soles. Ya no habría necesidad, pero eso no es real. El mundo real nos dice que en nuestra economía, en nuestro mercado, los precios son diversos como en cualquier otro país. Por lo tanto, el dinero tiene que tener, a partir de su unidad monetaria, múltiplos y submúltiplos. ¿Para qué? Para facilitar las transacciones en vista de que cada bien y cada servicio tiene su precio en particular. De fácil transporte. El dinero no tiene por qué ser de un tamaño exagerado. Es cierto, cada vez van surgiendo nuevas formas de dinero cuyo transporte es mucho más ágil, es mucho más fácil. Caramba, lo último, las monedas virtuales, las monedas encriptadas, que ya no tienen nada de físico, es solamente un sistema de alta seguridad que en algunos países ya se está empleando y es a lo que llamamos, pues, las criptomonedas, como el Bitcoin, que es la más importante de todas ellas. Ahí ya no hay ni un ápice de material, ya no. Es solamente un sistema con altos niveles de seguridad para poder garantizar a quienes hacen uso de estas formas de dinero, como son las monedas virtuales. ¿Ah? Entonces, eso inclusive va mejorando el transporte de lo que es dinero. Nosotros aún todavía no llegamos a esos niveles, como si ya están entrando otros países en que cada vez hacen uso de menos objetos como son los billetes y las monedas como forma de dinero. No. Entonces, ahí sí se está viendo que las diferentes formas de dinero no sean, pues, de un tamaño que no facilite su traslado, ya sean monedas, billetes, tienen que ser de un tamaño adecuado para que puedan ser movilizados de un lugar a otro por parte de los agentes económicos cuando querramos hacer transacciones con esos objetos que llamamos monedas o billetes principalmente. Entonces se necesita que sean de fácil transporte. La homogeneidad, otra característica, se refiere a que las monedas o billetes de una misma denominación deben tener las mismas características. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos monedas de un sol. Entonces, estas monedas, ¿por qué son homogéneas? Porque tienen el mismo diámetro, el mismo espesor, son hechas del mismo metal, tienen las mismas grabaciones, tanto en el anverso como en el reverso, ¿no?, de cada uno de los lados de la moneda. Entonces, a eso se llama homogeneidad, ¿no? Como lo son también estos billetes de 100 soles. ¿Por qué son homogéneos? Porque tienen el mismo tamaño, tienen el mismo color de impresión, tienen la misma imagen en el anverso, en el reverso, y pues el material empleado es el mismo. A eso se llama homogeneidad, para evitar las dificultades que podría traer si es que diferentes formas de objetos tienen una misma denominación. Ahí sería muy fácil las confusiones y de repente hasta los fraudes, los engaños, las estafas, si es que el dinero no tuviese esta característica de ser homogéneo. La elasticidad, otra característica, se refiere a que puede aumentar o disminuir en cantidad en las economías, en los mercados. Caramba, en estos momentos el Banco Central de Reserva del Perú, como lo están haciendo todos los bancos centrales en el mundo, están incrementando la cantidad de dinero para reactivar las economías. Y ahí se está dando esta característica.
porque lo de la elasticidad se refiere a que la cantidad de dinero puede aumentar o puede disminuir. En este caso se está incrementando por una necesidad originada por esta pandemia, donde debido al confinamiento la actividad productiva se ha contraído, se ha recesado. Entonces se requiere que se reactive esa actividad económica en los países. Y eso pasa porque deben los agentes económicos disponer de dinero para que, por ejemplo, puedan invertir en el caso de las empresas o puedan consumir en el caso de las familias. Y eso hace que los bancos centrales, incluyendo el nuestro, den medidas para incrementar esa cantidad de dinero. En otro momento pueden tomar lo contrario como medida, reducir la cantidad de dinero. Se recomienda reducir la cantidad de dinero cuando, por ejemplo, una economía está creciendo demasiado rápido. Ahí no es bueno que se siga incrementando la cantidad de dinero. De seguro, en una situación como la que describimos, el Banco Central tendría que tomar una medida para reducir la cantidad de dinero. Y ahí se está cumpliendo esta característica de que el dinero en cantidad puede aumentar o disminuir. Es elástico. Entonces, vamos a ver que el dinero también se puede clasificar y se va a clasificar de diferentes maneras. Aquí vamos a ver una de las tantas formas de clasificar. El dinero se puede clasificar como dinero metal o dinero papel. En el caso del dinero metal, bueno, esta clasificación era mucho mejor o se veía de manera más clara cuando en las economías teníamos pues que las autoridades podían mandar a que sus autoridades monetarias acuñaran monedas de diferentes metales, de diferente material. Y ahí podríamos distinguir lo que teóricamente podríamos señalar como dinero metal tipo o dinero metal fino. Ese dinero metal tipo o dinero metal fino es aquel cuyo material es pues metales preciosos, el oro y la plata, sobre todo el oro. Y como usted ya seguramente se dio cuenta, estamos hablando de realidades no de las de ahora, sino de siglos anteriores donde sí se acuñaban monedas de oro, monedas de plata, pero a su vez también circulaban monedas de otros metales como el cobre, el hierro, el plomo, el aluminio y otros metales no preciosos. A ese dinero metal, ¿no? de otros metales que no fuese el oro o la plata, se le va a denominar dinero metal de vellón, dinero metal feble, o también se le conoce como dinero metal subsidiario. Entonces, el dinero metal de vellón es el que es hecho en metales no preciosos, y dinero metal tipo, dinero metal fino, son las monedas que eran acuñadas en oro y plata. También tenemos el dinero papel. El dinero papel son los billetes, pues los billetes pueden ser considerados convertibles o inconvertibles. Cuando tenemos dinero papel convertible, es decir, billetes convertibles, cuando se aprobó en el siglo pasado, en los años 40, a raíz de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, se requería reformar el sistema monetario internacional entre los países. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos impuso en las famosas reuniones de Bretton Woods, ¿no? En los años 40, de que el dólar, su moneda, fuese la principal en el mundo. Es más, se determinó que la convertibilidad del dólar en oro fuese a una razón de $35 de Estados Unidos por una onza de oro. $35, ¿no? Por una onza de oro. ¿Qué significaba? Que la Reserva Federal, que es la autoridad monetaria en Estados Unidos, cada vez que quisiera emitir billetes en dólares, cada vez que quisiera poner en circulación para sus mercados, ¿no? Y no solamente sus mercados, sino para el mundo, porque ya el dólar pues era considerada la moneda más importante en el mundo. Entonces la Reserva Federal tenía que demostrar tener el equivalente del valor de esos billetes en dólares en oro físico, para que todo aquel que tuviese dólares de Estados Unidos los pudiera convertir en oro, ¿no? Eso era el dinero papel convertible, pero eso no se cumplió porque ya en los años 70
el sistema monetario basado en los acuerdos de Bretton Woods se deterioraron y el presidente Nixon en los años 70, 1971, declaró que ya no era necesario de que la Reserva Federal para emitir dólares debía de demostrar tener reservas en oro. Ya no. Y por eso van a surgir, ¿no?, ya en todos los países del mundo, esto que hoy conocemos como dinero papel inconvertible. Los billetes que circulan en los mercados de los diferentes países del mundo, incluyendo el nuestro, ya no tienen ningún tipo de respaldo en este metal precioso. Se emiten billetes en los países, en las economías, sin que las autoridades monetarias tengan que demostrar que tienen reservas en oro. Por eso se dice que los billetes hoy en día son inconvertibles. Ya no hay necesidad que tengan respaldo en oro, porque cambió el sistema monetario internacional. Hoy en día, el respaldo que tiene el dinero que circula, sean monedas, sean billetes, es la producción, es la riqueza, es lo que un país es capaz de generar como economía. Ahí se respalda el dinero que circula en los mercados de los países actualmente en el mundo. Ya no hay necesidad de que los bancos centrales demuestren que tienen reservas en oro para poder emitir billetes o inclusive monedas. También el dinero se puede clasificar en, por ejemplo, dinero, el llamado dinero plástico, que se origina cuando las personas aperturan depósitos en el sistema financiero y sobre todo en los bancos. Cuando una persona apertura una cuenta de ahorros, el banco le va a dar una tarjeta de débito, que a veces se confunde con la tarjeta de crédito. No, la tarjeta de crédito se reserva para personas que tienen pues sumas cuantiosas de dinero que guardan en el sistema financiero, principalmente los bancos. El banco evalúa y le notifica al cliente que al revisar sus depósitos se considera una persona con un buen respaldo económico y financiero, ¿no?, debido a los montos que ha depositado, y el banco mismo le ofrece entregarle su tarjeta de crédito y le da una línea de crédito mensual para que pueda pues utilizarla en sus diferentes transacciones que esta persona pueda desear hacer en los mercados. No, la tarjeta de débito es por los ahorros, que es otra cosa, ¿ya? Pero ambos son formas de dinero que hoy llamamos dinero plástico. El cuasidinero. Para poderlo entender, vamos a sintetizar, ¿ya? A ver, mira, en las economías y en sus mercados financieros hay dos principales tipos de activos. Lo que llamamos dinero propiamente dicho y lo que vamos a llamar cuasidinero, correcto. Y en conjunto, ambos van a constituir lo que en las economías llamamos liquidez. Financieros en los mercados financieros de cada país en el mundo. Pero ¿cuáles son los activos que llamamos dinero propiamente dicho? Aquí van a entrar las monedas, van a entrar los billetes y también los cheques que se generan cuando una persona apertura un depósito a la vista, un depósito en cuenta corriente en el banco. Quien apertura una cuenta corriente, el banco le va a dar una chequera para movilizar los saldos de esa cuenta corriente. Y estos tres activos, repito, monedas, billetes y depósitos a la vista que se expresa en cheques, son de alta aceptación, son de alta liquidez en los mercados. A estos activos se les acepta con mucha facilidad como medio de pago. Lo que no va a suceder con el cuasidinero. Por eso se dice que es casi dinero, pero no llega a ese nivel. ¿Por qué? Porque su liquidez es menor, su liquidez es baja. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué activos nos referimos como cuasidinero? Puede ser una cuenta de ahorros, puede ser un depósito a plazo fijo, puede ser un depósito de CTS, puede ser bonos, pueden ser acciones o cualquier otro activo que también hace las veces de dinero, pero tiene una liquidez y por eso se les llama cuasidinero. Caramba,
¿Qué nos informa el Banco Central para nuestra economía? El Banco Central nos informa que al 31 de enero de este año, el dinero, ¿no? El dinero en nuestra economía, llegó a un monto de 150.216 millones de soles. Repito, 150.216 millones de soles. Es lo que hay en nuestro sistema financiero en estos momentos. Son los billetes, son las monedas que todos los días utilizamos en nuestras diversas transacciones, ¿no? Depósitos en cuenta corriente que principalmente realizan las empresas. Ahora, cuasi dinero, ¿cuánto tenemos en este momento? Según el Banco Central tenemos 165.939 millones de soles. 165.939 millones de soles. Es el cuasi dinero que tenemos en nuestro sistema financiero, en nuestro mercado financiero, donde destaca el ahorro de las familias. Por eso le decía en otro momento, a pesar de la pandemia, hay familias que han seguido ahorrando y más bien han ahorrado más que en otro año, porque no están consumiendo todo lo que solían consumir. Caramba, más de 165.000 millones de soles, donde, repito, la mayor parte son ahorros de las familias. Sumando estos dos montos de dinero y dinero, tenemos 316.156 millones de soles. 316.156 millones de soles. Entonces, el problema en estos momentos no es que falte dinero en la economía. El asunto de, caramba, esta pandemia tiene ahí a la economía, como decimos, contra la pared. Porque por las características de la enfermedad, no, los gobiernos no se atreven a abrir 100% las economías. Van poco a poco, tratando de buscar un equilibrio entre la salud de las personas y la economía también pues de las familias. No se puede negar que muchas familias están pasando quizás el peor momento de sus vidas, pero también de por medio está la vida misma de las personas, ¿no? Entonces, ahorita el problema, repito, no es que falte dinero para desarrollar actividad económica, es la misma situación, la misma pandemia que nos obliga a que tengamos que seguir acatando algunas normas de confinamiento o de restricciones que el gobierno tiene que dar, porque todavía no salimos de la pandemia. Diariamente siguen contagiándose en nuestro país más de 4.000 compatriotas. Siguen muriendo en nuestro país, ¿no? Diariamente, en promedio, 200, 220 personas. Y eso no son todavía indicadores que nos hagan que nos confiemos y que abramos totalmente las actividades económicas. Ojalá que las semanas siguientes las vacunas lleguen en una mayor cantidad y que ya empecemos en realidad un proceso de vacunación masivo. Es lo único que nos va a permitir tener mayor confianza y pues reactivar verdaderamente la economía, ¿no? En tanto no se dé eso, todavía nuestra situación es incierta si le damos más créditos a la salud o si le damos más créditos a la economía. Todavía el gobierno, las autoridades tienen que tratar de por ahí no ubicar un nivel de equilibrio entre ambas actividades. ¿Ah? Así. En el monto que hemos dado, no consideramos los dólares. De toda la cantidad de dinero que hay en la economía, el 29% son dólares, que no están en esa cifra de 316.000 millones de soles, porque los dólares en estos momentos son a un nivel de 34.671 millones de dólares. Eso es lo que hay en estos momentos en nuestra economía, que representan el 29% de la liquidez. Y ahora sí, damos la cifra total. ¿Cuánto tenemos de dinero en toda la economía? 442.358 millones de soles, incluyendo ya los dólares, que para dar este monto
lógicamente que lo convertimos a soles, ¿ya? Porque no podemos sumar papas con camotes, indudablemente, ¿ya? Para dar un solo monto, todo lo hemos llevado a soles. ¿Y cuánto es en soles? 442.358 millones de soles, ¿ya? Ahí está. Ahora, el sistema monetario. El sistema monetario, jóvenes, son estructuras, son mecanismos, son activos que van a ser considerados como importantes en un determinado momento para que las economías puedan desarrollar sus actividades, ¿no? Y pues históricamente hemos tenido diferentes sistemas económicos. Aquí vamos a destacar algunos de ellos. Por ejemplo, durante el desarrollo del capitalismo en su primera etapa, el mercantilismo y las primeras revoluciones industriales, ¿no? Sistemas monetarios basados en el uso de un solo metal o de dos metales para poder acuñar monedas. Cuando se utilizaba un solo metal, sea el oro o la plata, se le va a llamar sistema monetario monometalista. Pero cuando han habido momentos en economía, sobre todo en Europa, siglos XVI, XVII, etcétera, ¿no? En usar tanto el oro como la plata para poder acuñar monedas de ambos metales, hemos usado de sistemas monetarios bimetalistas. Eso, repito, ha sido un proceso histórico que ha respondido también a situaciones que se caracterizaban por ciertos aspectos de cada realidad. Hoy en día ya no se usa ni oro ni plata para poder acuñar monedas y que puedan circular en los mercados de algún país en el mundo. Ya eso no se da. Estos sistemas monetarios monometalistas o bimetalistas ya son cosas pues del pasado, ¿ya? Lo que hoy en día va a darse son sistemas no metálicos basados en la inconvertibilidad del dinero papel, vale decir de los billetes. Es lo que, repito, es lo que se dio en el siglo XX a raíz de los acuerdos de Bretton Woods en los años 40, terminando la Segunda Guerra Mundial, pero que eso también a su vez ha tenido algunos cambios en las últimas décadas, ¿ya? Sí, como sabemos, pues el dólar de Estados Unidos, a pesar que sigue siendo la principal moneda en el mundo, de todas maneras ha tenido un cierto debilitamiento, ¿no? Por la incursión de monedas de otros países que, debido a la riqueza que generan, en el caso concreto de China, segunda economía del mundo, su moneda también poco a poco se va fortaleciendo en los mercados internacionales, ¿ya? El yuan chino ya dejó de ser una moneda local de solamente usarse en China y ya es una moneda que por lo menos en el continente asiático ya pasó a ser una de las principales monedas que se utiliza en los diferentes mercados en esas economías, ¿ya? Y seguramente eso con el paso del tiempo va a ir de todas maneras debilitando el papel que ahora todavía cumple el dólar de Estados Unidos. Luego tenemos la ley de Gresham. La ley de Gresham, bueno, fue un planteamiento que observó Sir Thomas Gresham, el ministro de Hacienda de la corona inglesa en el siglo XVI, algo así como hoy llamamos a un ministro de Economía. Sir Thomas Gresham asumió ese cargo público de ser ministro de Hacienda. Y él, durante ese cargo, va a observar que en los mercados en su país, Inglaterra, ocurría este fenómeno, ¿no? Sí, estamos hablando de una etapa en la que en los países sí se acuñaban monedas de oro y de plata. Pero ¿qué pasaba con las monedas de oro? Las monedas de oro eran adulteradas. El oro lo mezclaban con otros metales como el cobre y pues ya no tenían estas monedas su peso 100% en oro. Sir Thomas Gresham le va a llamar a esas monedas monedas malas, monedas adulteradas, monedas malas. Pero de todas maneras circulaban monedas que aún conservaban su peso 100% en oro, ¿no? ¿Y qué va a decir Gresham? Esas son las monedas que aún las vamos a llamar porque conservan todo su peso en este metal precioso que es el oro. Entonces, ¿qué hacían las personas? Cuando tenían ambas monedas, las malas y las buenas, en sus transacciones diarias, preferían utilizar las monedas malas, las monedas adulteradas, y se guardaban las monedas cuyo peso todavía era 100% oro. Y eso es lo que va a decir Sir Thomas Gresham. Cuando circulan dos monedas del mismo valor nominal,
tiene que ser del mismo valor nominal para que la ley se cumpla, pero de diferente valor real. Sí, claro, cuando ya se tiene una moneda llamada mala, ¿no?, y una moneda llamada buena, es porque ya el material de que son hechas las monedas ha sido, pues, en este caso, adulterado, ¿ya? ¿Qué hacen las personas? Las personas prefieren usar la moneda de menor valor real, las monedas adulteradas de oro, ¿ya? Y se guardan las monedas de mayor valor real. Aquí, por favor, ustedes corrijan y en vez de menor tiene que decir mayor, ¿ya? Si no, no tendría sentido el enunciado. Entonces, aquí vamos a decir, ¿no?, valor real, y guardan la de mayor valor real, porque como oro, pues siempre ha sido este metal muy apreciado, muy requerido por las personas que pueden tener acceso a poderlo adquirir y guardarlo, porque el oro es un activo que hasta ahora se sigue utilizando para conservar valor en el tiempo, ¿no? Porque las mismas monedas son muy inestables en los mercados, incluyendo al dólar de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en unas situaciones de mucha inestabilidad en cuanto al valor de las monedas, las personas prefieren guardar barras de oro, lingotes de oro, porque en el tiempo el oro, ¿no?, conserva su valor, mantiene su valor. Es un activo que muchos lo eligen para poder guardar, para poder atesorar riqueza. Y no solamente personas, sino inclusive los mismos gobiernos, los mismos estados. Caramba, en el mundo, el país que más oro tiene guardado es Estados Unidos. Le doy un dato: hasta más o menos 5 años atrás tenía más de 9,000 toneladas de oro. 9,000 toneladas de oro. En segundo lugar está China. ¿Ah? Imagínense la enorme cantidad de oro que tienen países como los mencionados. Suiza también es otro país que en el mundo tiene mucho oro guardado, ¿ya? Así. Entonces, esa es la teoría cuantitativa. Es una teoría que permite saber, permite más o menos explicar cuál es el papel que el dinero tiene en las economías. Irving Fisher, a inicios del siglo XX, va a proponer, no pensemos que con Fisher recién se inicia la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa tiene, pues, una larga data, ¿no? Ha sido ya en sus primeras versiones desarrollada por otros teóricos mercantilistas inclusive, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que Fisher propone esta ecuación, la llamada ecuación de cambios, donde relaciona hasta 4 variables en términos globales, en términos macroeconómicos. Tenemos el caso de la variable M, que representa la cantidad de dinero que multiplicado con la velocidad del dinero debe ser igual al nivel de precios de los bienes y servicios en la economía, multiplicado por los volúmenes de transacciones en bienes y servicios. Entonces, con esto, Fisher, por ejemplo, demostraba de que el incremento de los precios era una cuestión netamente de carácter monetario, porque ¿qué es lo que ocurre? Si en una economía se incrementa la cantidad de dinero, si se incrementa la cantidad de dinero, suponiendo que la velocidad del dinero se mantiene constante y también el volumen de transacciones, lo único que queda para mantener la igualdad es que los precios suban, el nivel de precios se incrementa y eso es inflación. Por eso que a través de esta teoría cuantitativa se demuestra que la inflación es un tema de carácter monetario. Y justamente las perturbaciones que se dan en cuanto al uso del dinero en los sistemas financieros, en las economías, puede venir por el lado de una devaluación. ¿Qué pasa cuando se devalúa el dinero, la moneda de un país? Es cuando para comprar una unidad de otra moneda se requieren más unidades de la moneda local y eso lo determinan las autoridades. A eso es lo que se llama devaluación. Estos términos los vamos a seguir ampliando cuando veamos el sector externo y tengamos que trabajar con varias monedas que se utilizan en los mercados internacionales. Ahí vamos a seguir ampliando estos conceptos de devaluación.
También la depreciación es cuando en el mercado una moneda pierde valor. Aquí, por ejemplo, nos ponen este caso. En un momento se debe de pagar 0,76 euros para comprar un dólar, entendemos, de Estados Unidos, ¿correcto? Ahora, pero en otro momento el precio del dólar ya subió. Ahora se tiene que pagar 0,80 euros para seguir comprando un dólar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Al entregarse más unidades de la moneda local para comprar una moneda extranjera, la moneda local es el euro, la moneda extranjera es el dólar de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está ocurriendo es una depreciación de la moneda local, como lo que ha pasado con el sol durante la pandemia. El año pasado, 2020, a inicio de la pandemia, en marzo del 2020, pagábamos por un dólar 3.34 soles. 3.34 soles. En estos momentos estamos pagando hasta 3.66 soles. 3.66 soles. ¿Qué ha ocurrido en este último año debido a la pandemia y a otros factores? El sol se ha depreciado. El sol se ha depreciado. Ahora pagamos más soles por un dólar y eso se llama depreciación. La inflación es el incremento de precios, ¿no? Y los precios pueden subir por diferentes razones. Por ejemplo, cuando el Banco Central no va a emitir dinero en función a la producción, sino a otros factores. También puede ser una causa el incremento de la demanda a través de mejoras en los salarios de los trabajadores, ¿no? Y eso traer una serie de consecuencias en la economía donde el dinero va perdiendo sus funciones que hemos visto hace un rato. ¿Cuáles son las clases de inflación? Las clases de inflación son, por ejemplo, inflación moderada, cuando la inflación va de 0 a 10% anual, ¿ya? El Perú el año pasado y los últimos años ha venido teniendo una inflación moderada. En el 2020 la inflación en el Perú fue de 1,83%, mientras que en Argentina la inflación fue de 42,20%, y eso es inflación galopante, porque la inflación galopante va de 10 hasta 1000% anual, ¿no? Sí. Entonces Argentina en el 2020 tuvo una inflación galopante porque llegó al 42%, mientras que Venezuela sigue en hiperinflación. Es cierto que ha bajado la hiperinflación porque hace 3 años aproximadamente la hiperinflación bordeó el 1.000%, el 1.000%. El año pasado, según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela ha tenido una hiperinflación de 6.544%. Esto es hiperinflación, cuando los precios se incrementan por encima del 1000% anual. Y Venezuela tiene ese problema. Los precios se incrementan de manera exagerada. Y acá tenemos la curva de Phillips, que es un indicador donde podemos comparar, ¿no?, lo que son la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Cuando se incrementa la inflación, se reduce el desempleo. Y también, lógicamente, que cuando baja la inflación, se está incrementando el desempleo. Eso es lo que Arthur Phillips trató de explicar con esta curva que lleva su nombre, la llamada curva de Phillips, ¿no? Y finalmente tenemos perturbaciones como la deflación, que es un fenómeno contrario a la inflación, y el sector público, que seguiremos hablando del sector público y sobre todo de sus funciones cuando hagamos temas como el sistema tributario en nuestra economía o la deuda pública también en nuestra economía. Bien, jóvenes, muchas gracias. Y aquí les dejo las respuestas de esta semana y también, por favor, corrijan la respuesta de la semana pasada, porque por un error involuntario se publicó un rol de respuesta